Ahí estamos. Bueno, entonces rápidamente he entrado, bueno, primero el descenso por gradiente para poder entender qué es lo que es el filtrado adaptativo o adaptable. Y si yo tengo una función, por ejemplo, que es de este estilo, el descenso por gradiente lo que me dice es que yo puedo encontrar cuál es el mínimo o el óptimo de una función si yo evalúo la función, que sería esta curva que está acá, tomo el valor de su pendiente y me muevo, este es mi x0, me muevo en la dirección que me marca la pendiente de esta curva. Entonces yo me muevo para acá y como la pendiente puede ser una pendiente muy abrupta, no doy todo el valor de la pendiente, sino le doy un paso, que es el valor de alfa. Entonces el xn más 1 va a ser igual a mi valor actual x de n, si no mal recuerdo es menos el valor de alfa por la derivada de la función evaluada respecto a x, que es este término que estoy colocando por acá. Estoy diciendo que avance en estos términos para dar el siguiente paso. Entonces doy un siguiente paso, x1, o sea, estoy en esta posición, llego para acá, y algo que vale la pena reiterar acá es que lo que está haciendo este paso es calcular la siguiente posición donde voy a evaluar la función. Estoy en una posición x0, voy a la posición x1, por eso está este término que estoy definiendo por acá, y avanzo en estas posiciones que estoy colocando. La pendiente de esta curva, déjenme graficarla en color rosa. La pendiente de la curva que tengo por aquí sería una curva negativa, ¿sí? Cruza por 0, bueno, cruza por 0 de hecho en esta posición. Ahí está. Y me voy moviendo. Entonces, esta pendiente o la altura de la pendiente de esta recta lo que me dice es qué tanta velocidad le tengo que imprimir para ir avanzando en las posiciones que va marcando por acá. Se explica tal como si estuviera en una montaña donde tengo, por ejemplo, un cañón que está aquí, y lo que hago es dejar caer una pelota o un cuerpo libre. La velocidad, que es la pendiente o la posición, va a depender justamente de la inclinación que tiene la pendiente o la montaña en estas posiciones. Aquí la pelota va a caer muy rápido, lo que significa que va a avanzar mucho en términos de distancia. Luego va a empezar a avanzar menos porque la pendiente o el cambio va a ser menor. Entonces va avanzando y eventualmente llegará a esta posición. Tiene un poco de inercia, que es justamente lo que pasa por aquí. Sube, pero la propia pendiente hace que baje y oscile y se quede estacionado en esta posición, que sería la posición óptima de mi función. Lo que tengo que encontrar es una función que me describa lo que sea que quiero describir en estos términos que estoy evaluando por acá. Entonces vemos primero descenso por gradiente con una función explícita conocida, valga sea el caso. Entonces aquí está, y lo que tengo es una función, aquí tengo numpy, que voy a poner mi x0, donde el valor de x0 es un punto aleatorio que está ubicado en alguna posición del espacio, y esta es la función que voy a evaluar. Entonces la función a evaluar es x cuadrada más y cuadrada, su derivada o el valor de su gradiente, también se le llama en el caso de dos dimensiones, es la parcial de la función respecto a x, la parcial de la función respecto a y, que son estos términos, y lo escribo tal cual. La parcial respecto a x es 2 veces x, la parcial respecto a y es 2 veces y, respectivamente hablando. La función es x cuadrada más y cuadrada, o sea, lo que genera es un paraboloide en dos dimensiones, que es este, que está acá. Y si la función está bien establecida, si yo coloco un punto donde sea, lo que va a hacer la función de descenso por gradiente es avanzar y llegar al centro, que sería la posición 0, 0, o el punto donde está el mínimo de mi función que estoy colocando por acá.
Y aquí describo el algoritmo, ¿no? Aquí tengo que evaluar primero este nabla, que es justamente este gradiente. Digo que voy a darle un número de iteraciones tope, que son 100, una tolerancia de 10 a la menos 5. La tolerancia hace referencia a la distancia que existe entre xn y xn más 1. Si la distancia entre los puntos es menor a 10 a la menos 5, puedo decir, o lo que digo es como un criterio, ya estoy en el nivel óptimo o muy cercano del nivel óptimo, que sería esto. Estoy dándole una distancia, un término de distancia, que la vecindad de esta posición sea alrededor, o sea, la distancia que separa uno de los otros, o si ya el punto, no, la pelota no avanza más, de 10 a la menos 5. Luego inicializo con el valor de n igual a 0, epsilon, o sea, el error que calculo, o la distancia xn menos 1, o sea, este epsilon es igual a la distancia xn más 1 menos xn, esa es la distancia. Inicio con un valor de 1 simplemente porque quiero que arranque y no me truene el algoritmo el ciclo while. Y voy graficando, ¿no? Entonces coloco mi posición, grafico donde inicia el punto, en x0, x0 posición 0, x0 posición 1, como un punto rojo, y comienzo el ciclo. Aquí tengo entonces el valor xn más 1, escrito en código, es igual a x0 menos un factor que se le conoce como el factor gamma, que es el tamaño del paso o la ponderación que le doy a la derivada para irse ajustando, multiplicando a la derivada de la función evaluada en el término actual x0 que estoy colocando. Es decir, calculo la derivada ahí y lo recorro. Epsilon, que es el valor que estoy calculando acá, va a ser entonces la distancia. Por eso este término está aquí, es la resta de las posiciones al cuadrado sumando distancia euclídea, incremento la iteración y actualizo la posición x0. Si eso pasa, entonces me cambio a la posición x0 y grafico. Y aquí puedo ver qué es lo que está sucediendo. Entonces inicié en la posición 5 de mi plano o de mi eje. Esto, acuérdense que está en un plano. Entonces inició en la posición 5 y lo que hizo fue recorrerse hacia abajo. Justamente lo que debería pasar con el valor. Según yo, aquí le puse x0 exactamente. Aquí puse un valor de x0 y no lo dejé de manera aleatoria. Entonces voy a ponerlo de manera aleatoria como esta parte. La posición inicial ahora es una posición completamente aleatoria. Y la posición inicial está por acá. Y entonces, dada la forma de mi parábola, que es esta, déjenme poner los ejes plt.equal axis. Inició en esta posición y avanzó para acá, para acá, para acá, y vemos como el tamaño del paso que da en cada una de las iteraciones se vuelve cada vez más pequeño, y aquí podemos ver la razón de esto, o sea, los cambios que va teniendo estas posiciones. Sigue una diagonal porque la propia forma de la curva hace que sea una progresión diagonal. Dependiendo de dónde avance o dónde inicie la posición inicial, seguirá justamente esa progresión. Aquí tenemos como esta posición, y lo que hace, o sea, si yo trazo la gráfica o trazo las pendientes, todas las pendientes, dada la forma del paraboloide que es este, van a ser diagonales, y por eso en este ejemplo siempre sigue una tendencia diagonal recta hacia la posición del centro que está ubicada por acá. Y eso podemos jugar aquí como sea. Vemos como, sin importar de dónde arranca el punto, que es este, aquí es donde arranco, llega siempre a la posición 0, 0. Déjenme poner aquí los ejes plt.slim de menos 3 a 3 y plt.lim de menos 3 a 3. Espérate.
obtener siempre exactamente el mismo eje. Entonces arranca acá y se va para acá. Arranco en otra posición, si es que me dejan, y llego para acá. Y siempre termino, porque el algoritmo así me lo permite, siempre termino en la posición 00 del sistema, o la posición 00 de mi valor, indicando entonces que el valor 00 es el valor óptimo de la función, o sea, el valor mínimo, o puede ser el máximo si lo veo al revés, de la función que estoy evaluando en este caso. En el caso del filtrado adaptativo, ocupo justamente el descenso por gradiente como el método para estimar los coeficientes adecuados del filtro que quiero calcular. Déjenme hacer un dibujo y explicar un poco más a detalle, no con toda la formalidad de la idea de esta parte. Un filtro lo defino aquí, xdn, tengo aquí el filtro, tengo aquí el valor de yd. Y voy a ocupar para esto un filtro tipo FIR. Entonces, un filtro tipo FIR tiene los coeficientes b que están definidos por un conjunto de valores desde b0 hasta bm respectivamente. Yo puedo diseñar un filtro, en este caso, un filtro donde le asigno los valores de los coeficientes y entonces el filtro toma la señal de entrada, la transforma o la genera a través de su función de transferencia y me da una salida tal como lo que estoy observando por acá, que es y. Pero en todos estos pasos, o en todas las veces que lo he ocupado, los valores de los coeficientes son constantes y no cambian para nada. Lo que busca el filtrado adaptativo es generar entonces algún tipo de estrategia que tome algo de la salida, que sea esta parte, y me permita reingresarlo para generar una nueva función que calcule los nuevos coeficientes del filtro, y entonces estos coeficientes van evolucionando en función del tiempo o van cambiando en función del tiempo. Y lo que hago para generar justamente esta posición es, si yo tengo una señal de entrada que es xdn, que está constituida por una señal sdn más una función de error, que es esta parte, o una función que está interfiriendo, que le voy a llamar idn como interferencia, lo que quiero que haga el filtro es que en esta parte obtenga entonces solamente sdn, que es este término que estoy colocando por acá. Si tengo información sobre la señal deseada, que es esta posición que estoy colocando por aquí, podría, o mejor dicho, la función de interferencia, es esta, o sea, si conozco esta parte, podría ingresarla en esta posición, idn, y entonces restarlas de tal manera que inicialmente esta sdn más idn, suponiendo que los coeficientes del filtro, lo que quería es tener solamente sdn, pero si no, inicialmente con un filtro pasa todo, tengo entonces la señal más el ruido. Lo que hago es restarle el ruido y verificar entonces el error, y lo que hago es, a través del error, voy calculando los coeficientes de este sistema de tal manera que sea optimizada la función de coeficientes, y lo que me permita tener al final es la señal sola, sin interferencia de la otra señal que está inmersa ahí. Necesito saber, por ejemplo, el valor de la interferencia, y en el caso del procesamiento fisiológico puedo conocer de una manera clara, o por lo menos muy aproximada, esta señal de interferencia. Por ejemplo, en un registro de ESG, lo que obtengo es la señal propiamente de ESG más una señal de ruido de línea, y entonces puedo obtener el ruido de línea
de manera explícita porque puedo medirlo directamente en los contactos que tenga alrededor de mi función o de mi cuarto de experimentación. También en otro caso, por ejemplo, puedo tener SG de la mamá, que es para algo para lo que se ocupa. Tengo dentro del registro que le puedo hacer en la panza de la mamá, puedo tener entonces, lo que tengo en la panza de la mamá es el registro del SG fetal más el registro del SG materno, y entonces conozco la señal de interferencia, conozco la señal que quiero filtrar, y entonces puedo utilizar el filtrado adaptable, para quitar la señal que no quiero ver y resaltar los complejos de señal que son de mi interés, que son los complejos, en este caso fetales, y en este caso quitar el elemento de línea para quedarme únicamente con los valores de SG. Y tengo un pequeño problema, bueno, un gran problema acá, y es que la contaminación, si yo tengo, déjenme ver esta parte, y por eso se ocupa el filtrado adaptativo. Tengo aquí al sujeto que estoy registrando, aquí sus electrodos, acá los saco hacia el amplificador, tengo aquí mi señal de SG, que está ubicada por acá, y aquí tengo un foco de luz y que también emite emisión electromagnética, que es ruido de línea y que contamina a esta parte. El sistema, en realidad, lo que está haciendo en los electrodos, la posición, bueno, el sujeto que está ubicado por acá, es generar un nuevo sistema donde está ingresando acá el ruido de línea, se ve la línea eléctrica, pasa por el sistema que se genera de manera física a través del montaje experimental y se suma con el valor de la señal de SG, produciendo entonces la señal de registro, que es lo que observo de este lado. Esta función tiene entonces una función de transferencia que desconozco y que no puedo calcular qué tanta energía o con qué factor está contaminando a mi señal de SG. En realidad lo que tengo aquí al final en XDN es igual o puedo ver como una señal de SG que está contaminada con un artefacto o con un factor que le llamaré alfa ahorita por ponerle nombre, que multiplica al ruido de línea. Y lo que quiero es quitar este componente, por eso necesito entonces optimizar la función para que no me dé alfa, sino me dé los coeficientes que al pasar por este filtro, que es mi H2, es el filtro adaptativo, donde tengo esta parte, está restando con esta sección, adaptado, ahora sí me genere únicamente mi señal de SGB. Y para eso necesito, o una de las estrategias es el filtrado adaptable que estoy colocando. La teoría me dice, de acuerdo a lo que he visto, que la función derivada, que es lo que necesito para calcular el filtrado adaptable, la puedo obtener al multiplicar, son de hecho los propios coeficientes del filtro lo que tengo, y eso es lo que actualizo, y ahorita vamos a mostrarlo en el ejemplo esta parte. Primero lo hago con una señal sintética, bueno, de hecho los dos ejemplos son sintéticos, tengo una señal cosenoidal, le sumo una señal de componente de ruido y lo que obtengo, una señal constante, déjenme mostrar acá, XDN es esta parte, el ruido es esta que tiene montado otro tipo de señal, sumo las señales X más el ruido y lo que obtengo es esta forma que se ve acá. Tengo mi señal original, tengo mi señal montada con ruido y lo que voy a hacer ahorita es calcular justamente los coeficientes de el filtro que me permitan quitar esos componentes. Entonces X hat, que es esta parte, es el filtro que estoy ocupando para estimar los valores. Por aquí. Lo que estoy haciendo acá en el código es tomo un pedazo de señal, o sea, calculo una ventana, tomo esos valores, calculo el producto de W, que en este caso son puros ceros, que son, pero W son los coeficientes de mi filtro,
el producto interno entre la señal y los coeficientes de mi filtro, que es básicamente la proyección de la señal sobre los coeficientes del filtro, lo ocupo como la señal o como la primera estimación de mis vectores que estoy calculando por acá. Y de hecho, esta xn, ¿dónde está? Bueno, esta es mi primera estimación y los valores que estoy obteniendo. La función de error va a ser la señal con ruido menos esa estimación, es decir, estoy haciendo el proceso de filtrado, y la actualización de la función o la función derivada es esta parte que tengo acá. Los valores W son los que calculé. Déjenme poner un ejemplo. Pongo aquí W0 hasta W1 y bueno, WN acá va a ser estos mismos valores, W0 hasta WN, más por la función que tengo, por la estimación de la derivada, la proyección del error básicamente es E de n sobre los coeficientes xn de mi señal que estoy viendo. O sea, la función derivada que estoy ocupando aquí para el filtrado adaptable, después de la teoría, que se explica en el otro video, es esta proyección que está acá. Este valor de 2 y mu, que está aquí, está alterando los valores, o lo puedo considerar como el valor gamma, que me permite entonces ajustar este filtrado para obtener cuáles son los coeficientes W que optimizan la función de transferencia y son capaces de calcular la función sin ruido o quitar el ruido de la señal. Ahí está. Entonces aquí está la función de error, que es esta parte, y podemos ver que lo que obtengo aquí es justamente nada más la función de error, donde ya le quité este componente de señal que estaba ahí. Entonces tengo como el error solo en esta posición. Déjenme mostrar ahora con un ejemplo de electrocardiografía. Ya está montado, lo cargo. Aquí son mis variables que están definidas por acá, y ahora déjenme mostrar el ejemplo. Entonces lo que estoy haciendo acá es generando una señal artificial, que es la contaminación de ruido de línea, que es esta, y entonces mi SG noise, que lo coloco como acá, es la sumatoria del SG más el ruido de línea, que está definido por ahí, y le estoy poniendo valores aleatorios para que no se vea solamente el ruido como lo estoy contemplando. Y lo que tengo acá es la gráfica de las dos formas. La señal azul es la señal de SG limpia que tengo del registro, y la señal naranja es la señal que tiene el SG más la contaminación evidente del ruido de línea que está por acá. Y ahora voy a estimar, o lo que voy a hacer es justamente calcular esos valores. Estoy calculando la potencia del SG, estoy poniendo un valor de mu de 1 por 10 a la menos 10, y otra vez estoy generando el mismo código que tenía en la parte de líneas más arriba. Calculo la proyección, o sea, filtro la señal sobre los coeficientes del filtro, que inicialmente son valores aleatorios, podemos ver esta parte, y luego el error lo considero como el error menos la proyección o la señal filtrada que está ubicada por acá. Y la actualización de los coeficientes va a ser el error multiplicado por los valores que estoy obteniendo de la señal. Déjenme mostrar lo que está pasando por aquí. Tengo aquí entonces en las primeras muestras, déjenme mostrar las primeras muestras en i igual a 0. Con i igual a 0, dado que los coeficientes son aleatorios, tengo la señal con ruido, que es esta parte, y vemos cómo este ruido en cada iteración que voy realizando va disminuyendo, va haciendo cada vez más pequeño, y vemos que en el segundo 4 tengo ya el mismo nivel de ruido que tenía originalmente. Conforme voy avanzando, voy a poner, este es delta 4, voy a poner delta 4, o sea, los siguientes 4 segundos, veo cómo la función, esta parte va calculando mejor cuáles son los coeficientes del filtro, se va volviendo más selectivo respecto a esta posición, y entonces va atenuando cada vez más esos componentes de filtro. Entonces en el segundo 8 todavía no tengo una estimación suficiente. Segundo 8,
Del 8 en adelante, otra vez se ven cómo van cambiando. Del 12 en adelante, está, cada vez es menor el ruido y ya casi es imperceptible el ruido en estas posiciones. Toma un tiempo hacer el cálculo. Ahí va, y veo como ya para el segundo 30 la señal que tengo es la señal azul, la filtrada, es la primera, ya tiene ese componente de ruido de línea, fue completamente amortiguado y casi no se nota en la señal original. Entonces es un filtrado muy eficiente en términos de quitar un componente conocido de señal, como puede ser este, pero parte de la idea de conocer justamente esa señal o poderla obtener de manera natural, o sea, poderla registrar independientemente de la fuente, y entonces me permite eliminarla del registro completo de señal, que puede ser algo como lo que sucede aquí, y en la práctica es común o es habitual este esquema donde el principal componente de contaminación es un componente de ruido de línea. Lo que hago es quitarlo por completo, siempre y cuando sea capaz de capturar esta señal para poder restarla y evaluar el error que existe entre la estimación y los valores que estoy calculando por